Seguimos en este estudio de Mateo capítulo 14, y hoy vamos a hablar acerca de la valentía, el valor que se requiere de parte de nosotros. ¿De qué valor estamos hablando? ¿Cuáles los temores que enfrentamos en la vida? Yo no sé cuál es el temor que tú tengas, pero yo creo que todos los días nos levantamos y tenemos un temor al cual vamos a enfrentarnos. Me acuerdo cuando yo era pequeño y uno de mis temores era: ¿dónde voy a ir luego de morir? ¿Qué va a ser de mi vida cuando muera? En mi adolescencia, uno de mis temores era: ¿cómo voy a hacer para sustentar a mi familia el día que me case? ¿Cómo hace mi padre? ¿Cómo haré yo? ¿Cómo voy a sustentar a mi hogar? Ya uno, cuando está en la juventud, quizás se pregunta: ahora que ya estoy estudiando, ¿dónde al final llegaré a trabajar? ¿Habrá trabajo para mí? ¿Podré al final hacer mi carrera? ¿Podré trabajar en lo que tanto me gusta? Bueno, en verdad la vida está llena de temores y nos levantamos con fuerzas para enfrentarnos a ese temor. Y en muchos de los casos, llegada la noche, nos damos cuenta que a veces no hemos podido vencer el temor que tenemos. O a veces sí hemos logrado vencer el temor, pero solamente hemos logrado vencer el temor del día, porque pasado la noche volvemos otra vez a enfrentarnos al mismo temor de siempre. ¿Cómo voy a enfrentar este nuevo día? Y entonces Dios nos pide: sé valiente para que puedas enfrentar las dificultades del día de hoy. Y es justamente el tema que vamos a estar tocando aquí en Mateo capítulo 14 con un bello ejemplo. Pero antes de esto vamos a orar. Gracias, Dios, porque estás allí para refugiarnos, para levantarnos. Gracias porque tienes siempre palabra para nosotros, para poder obedecer y de esta manera vivir confiados en todo lo que tú has dicho para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje del día de hoy sea un ánimo a nuestras vidas, para colocar toda nuestra vida, toda nuestra confianza, vencer los temores y poder de esta manera enfrentar el día a día con fuerza, Señor, en ti, y de esta manera ser de testimonio también para este mundo con tantas dificultades, con tantas incertidumbres, y de esta manera tener respuesta para los que nos rodean. Gracias, oh Dios, por todo lo que permites pasar en nuestra vida, porque sabemos que es, Señor, para fortaleza de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 14, verso 22. Y vamos a hablar como primer punto: ora antes y después. Ante cada dificultad, siempre ora. Es lo que Dios nos está pidiendo. Pero no solamente antes, sino también después. Mira, Mateo capítulo 14, versos 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El capítulo anterior nos habla de la alimentación de los 5,000. Es un ejemplo, es un milagro extraordinario, increíble. Tan grande es el impacto de este milagro que todos los evangelios casi lo mencionan. ¿Se acuerdan del episodio? Hay que alimentar a más de 5,000 personas. Y se encuentran los discípulos y le dicen a Jesús: no podemos cumplir con esta labor. Pero tienen a Jesús. ¿Acaso no saben quién es Él? Le van conociendo poco a poco. Saben que es el Hijo de Dios, saben que tiene poder, pero no conocen hasta dónde va a llegar el poder de Dios. Así que le dicen a Jesús: no podemos alimentar. ¿Se acuerdan en la historia? Jesús dice: ¿qué tenemos para darles de comer? Y se para uno de ellos y le dice: no tenemos nada, Jesús. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto al final? No es nada.
Pero Jesús dice, vean ahora cómo voy a hacer yo para suplir con estos 5 panes y 2 peces. Y al final se da a comer a toda la multitud. Es increíble. Y no te imaginas cómo habrán estado los discípulos en esa oportunidad. Después de ver la manera como Dios ha dado este tremendo milagro, yo me imagino que ellos habrán estado tan emocionados de ver el poder de Dios. Es como que después de un evento en el que tú te has dado cuenta salió exitoso, entonces te quedas con ganas de celebrar. Y estoy seguro que muchos de nosotros, después de haber visto este gran ejemplo, hubiéramos seguido adelante con la celebración. ¡Qué tremendo, Dios! No había nada para darles de comer y hemos alimentado a 5,000 personas. Dice la Biblia que eran 5,000 hombres. Así que los estudiosos analizan que por lo menos hubo unas 12,000 personas. No tenías nada y de repente diste de comer a 12,000 personas que estuvieron escuchando acerca del Salvador. Y seguramente tú estuviste después de este evento emocionado, diciéndole a Jesús, wow, qué tremendo, mira cómo hemos podido cumplir con esta labor. Mira que hace un momento atrás ni siquiera teníamos la idea. ¿Cómo lo hiciste, Jesús? Y seguramente que ellos seguían conversando y admirados, y además de eso sobró comida. Trajeron después de estos 12 canastas, 12 cosas ahí donde podían ver los restos. Era mucho más inclusive las sobras de lo que fue el inicio de este milagro. Y Jesús, en toda esa emoción, en toda esa algarabía, en lo que nosotros hubiésemos dicho, después de este evento vámonos a comer a algún lugar, nos juntamos en un restaurante, seguimos celebrando lo que Dios ha hecho en las vidas o en este evento. Jesús dice, verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús no se fue a seguir celebrando, porque después de algo grande, lo que debemos aprender es, necesitamos volver a conectarnos con Dios. Y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Jesús le dijo a los discípulos, verso 22, envió a los discípulos a subir a la barca y vayan, crucen el lago hacia el otro lado, mientras que yo me quedo aquí orando. Así que el ejemplo para los discípulos debió ser, crucen y por favor, encuentren a Dios, comuníquense con el Señor. Estén allí ustedes en comunión, agradeciendo, volviendo a tomar fuerzas, porque este tipo de evento nos desgasta también. Y debemos otra vez volver a reconfortarnos, porque lo que va a venir en verdad es difícil. No es una cosa habitual en nosotros. Normalmente después de alguna celebración, después de haber visto algo grande, simplemente seguimos en la celebración y nos volveremos a encontrar con Dios en la siguiente dificultad. Y volveremos a tomar comunión con Dios cuando enfrentemos el siguiente problema. Pero Dios dice, vuélvete a conectar otra vez con el Creador. Necesitamos volver a encontrarnos con el Señor. Verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Solo Jesús se encontraba orando a Dios Padre. Nadie más le acompañaba. ¿Dónde estarán los discípulos? Es cierto que estuvieron obedientes lejos de Jesús, pero la verdad es que solamente Jesús terminó en oración. Ahora vamos al siguiente punto y es la prueba. 14, 24 al 27. Y ya la barca estaba en medio del mar, estaban ellos cruzando, estaban en medio del mar, azotada por las olas y por el viento, y porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Hace poco habían visto el poder de Dios, viendo cómo Dios multiplicó los elementos, más o menos un nuevo tipo de milagro. Pero todavía falta conocer más acerca de Dios. Y así que ahora se encuentran cruzando. Dios les ha dicho, crucen al otro lado. Y están en medio de la barca. Y es de noche. Y en el lago del mar de Galilea corren unos vientos tempestuosos. Y dice que estaba la barca cruzando y en ese momento todo comienza a ponerse difícil. Y comienzan los vientos y la barca comienza a moverse de un lado para otro. Y el verso dice que comenzaron entonces a estar de miedo por todo lo que iba pasando. Mas a la cuarta vigilia, verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, eso estamos hablando a partir de las 3 de la mañana. A partir de las 3 de la mañana, Jesús en ese momento vino a ellos andando sobre el mar. Nuevo milagro de parte de Jesús, nueva manera de conocer. Pero verso 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma. Muchas veces vamos a estar nosotros enfrentando dificultad. Siempre vamos a estar enfrentando nosotros adversidad, problemas en la vida. La vida no va a ser sencilla. Qué bonito sería que alimentamos a los 5,000 y el día de mañana volvemos a alimentar 5,000 y al siguiente día volvemos a alimentar y todo es simplemente triunfo y dar gracias a Dios y ver las maravillas de nuestro Señor, pero tenemos dificultad. Allí nomás seguido has alimentado en la tarde, has visto el poder de Dios y para la noche estás enfrentando la dificultad. Y piensas, no está Dios conmigo. ¿Por qué tengo que enfrentar esta dificultad? Y te mueres de miedo por lo que está pasando. Y te cargas, te preocupas y sientes, Señor, don, ¿cómo te puedo ver? Y en ese momento aparece ¿quién? Aparece Dios. Aparece Jesús en tu angustia. Pero muchas veces es más el miedo, muchas veces es más el temor, muchas veces es más la preocupación que tenemos, que aunque se aparezca el mismo Señor para darnos refugio, no podemos verle. Y comenzamos a ver algo negativo. En la cultura que ellos vivían, cuando apareció un fantasma, no es como nosotros. Además, ellos son espirituales. Ellos conocen que no existe una vida de esta manera como piensa la gente del mundo. No es que uno simplemente muere y se vuelve un alma andando. No es así. Pero un fantasma, ver un tipo de aparición, significaba para muchos de ellos, es un presagio de la muerte. Está allí el demonio esperando que nosotros perdamos la vida en ese momento. Entonces hubo más temor en ellos. Por eso comenzaron ellos a gritar de miedo. Por otro lado, también podrían pensar, no es un presagio de la muerte, pero hay en este momento demonios, hay en este momento ángeles malvados que están allí alrededor nuestro para zarandearnos, para movernos, para turbarnos, para no permitir que podamos tener éxito. Y ellos comenzaron a sentir en ese momento entonces el miedo apoderarse de sus vidas y decir, ¿cómo nos podemos salvar de esto? Muchas veces el miedo no nos permite ver a nuestro Señor. Él está allí. Él ha venido para salvarte. Él ha venido para librarte de la angustia que vives. Pero como no podemos confiar en Él, entonces a la primera aparición que Él hace, hasta nos hace dar miedo. Eso es la dificultad. El temor no nos permite ver a Dios. Pero me gusta la respuesta del verso 27, muy profunda, porque en el momento cuando ellos comienzan a clamar y a decir es un fantasma, Dios entonces se revela a ellos y les dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, levántense por favor, no estén así turbados, porque yo soy, porque yo soy.
Para nosotros en español casi no tiene mucha efectividad esas palabras. Hubiese dicho, bueno, soy Jesús. Chicos, no se turben, soy Jesús. No tiene mucha efectividad. Más efectividad tiene esto. Si él dice yo soy Jesús, les está diciendo a ellos, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el que les voy a dar la salvación, yo soy el que el que ustedes están esperando. Pero él no responde así, él responde yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Para los judíos era una tremenda expresión. Nadie puede decir yo soy, porque no es cosa simple. Solamente Jehová, el Dios de los ejércitos, solamente Jehová, el que salvó al pueblo de Egipto, puede decir yo soy. Es un nombre muy poderoso. Son dos palabras muy poderosas en el griego, en el hebreo, en el idioma de ellos. No es simplemente estar diciendo, yo soy el del que estás hablando. No, yo soy significa que todas las cosas subsisten por mí. Todo lo que tú ves es creado por mí. Todo lo que tú estás pasando, yo al final lo controlo. Yo sustento todo. Así que cuando Jesús se para a ellos y les dice, yo soy, es poder en su nombre. Les está diciendo, yo soy Jehová. Yo soy la persona que está sustentando todo lo que necesitas para poder vivir. Eso es lo que les está diciendo. Por eso no les va a decir, soy Jesús o soy el maestro, sino que les dice, yo soy. Ellos rápidamente pueden pensar, pueden recordar esas palabras. Solamente se las ha mencionado Jehová a Moisés. Nadie más ha vuelto a decir eso. Y viene este hombre a decir, yo soy, es el mismo que se presentó a Moisés. Es el mismo que liberó a todo el pueblo. Y si yo estoy aquí, es porque ese hombre ha cumplido con sus promesas, ha cumplido con su pacto. Así que tiene mucho poder el hecho que Jesús haya dicho, yo soy, y no simplemente soy Jesús. Por eso para ellos es más que suficiente esa expresión. Es suficiente para ellos el escuchar que el creador de todo se encuentra allí presente. Por eso les dice él, yo soy, no temáis. No tienen por qué temer. Yo soy el que sustenta. Yo soy el que crea. Yo soy al final el que controla todo este mundo. Yo soy, está aquí contigo. ¿No debería ser eso suficiente para enfrentar cualquier miedo que tengamos? El día de mañana, Señor, ¿podré salir de casa? ¿Podré volver? ¿Habrá trabajo? ¿Tendré algún problema con las autoridades? ¿Volveré al hogar? ¿Volverán mis hijos? Señor, ¿qué será de mi salud? Y Dios me dice, yo soy. Anímate, no tengas temor. ¿Piensas que no puedo? ¿Piensas que no estoy al tanto de todo? ¿Piensas que algo se me escapa? Yo soy. Es suficiente. Eso es la manera como deberíamos pensar y eso es la llamada de atención que Dios dio a sus discípulos. Verso 28. Confía en el Hijo de Dios. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú el yo soy, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo
de Dios. ¡Qué hermoso! Vamos conociendo un poco más a Dios. Mire el verso 28. Después de que Jesús dijo, yo soy, después de que Jesús se presentó con el título de Jehová, en ese momento Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú el que dices, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué valor de parte de Pedro! Si por un lado Pedro es el que siempre está hablando, si por un lado Pedro es el que siempre se manda a hablar sus cosas y a veces dice tonterías, ahora dice algo que estoy seguro ninguno de nosotros lo hubiese hecho. Nadie tendría ese valor que Pedro acaba de manifestar en esta oportunidad. Quizá hubiésemos dicho, pero de una manera diferente. Pero vamos a analizar el valor de Pedro. Y dice él, y le dijo, hablando de Jesús, le dijo a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él mira a Jesús y le dice, si tú eres en verdad Dios, di que ven, que vaya hacia ti. Llámame, por favor. Y Jesús le dice, ven. ¿Cómo estaba en ese momento la barca? ¿Cómo estaban las aguas? Seguía moviéndose. No se ha calmado todavía. Más adelante se va a calmar. En ese momento todos están de terror. La barca se mueve de un lado al otro. Las olas parece que van a hundir todo. Y él le dice a Jesús, Señor, llámame por favor. Quiero escuchar tu voz. Y Jesús le dice, ven. Y en ese momento Pedro se lanzó al agua. ¿Había camino? ¿Le había hecho Dios una vereda? ¿Se había endurecido el camino? ¿Podía él ver? No, se lanzó. Yo le hubiese dicho a Jesús, si en verdad eres Dios, pues ahorita calma las aguas. Si en verdad eres tú, llámame, pero hazme un caminito para poder seguir. ¿Cómo me voy a lanzar? ¿Y si no eres? ¿Y si eres un fantasma en verdad? ¿Y si eres un demonio? ¿Cómo me voy a lanzar? Pero Pedro tiene tanto valor en Jesús que le dice simplemente llámame y voy a ir. Y en ese momento dice la Biblia que descendió Pedro de la barca. Estaba en el mar, las olas le ahogaban. Pero él dice en ese momento salió del barco y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Lo que podemos ver aquí en este episodio es de que el camino está, pero aparece cuando tú comienzas a caminar. Las olas no son problemas para Dios. Que no veas el camino no es problema para Dios, pero allí está. Pero necesitas empezar a caminar. Necesitas tomar el valor de decir, Dios, no veo el camino. No veo dónde voy a terminar. No veo dónde está la solución. Tú me dices, camina, pero aquí están las olas. Pero por fe voy a hacerlo. Me voy a lanzar del barco. Voy a salir de mi parte sólida. ¿Dónde había un piso sólido para Pedro? En el barco. Es cierto que se movía, pero sus pies estaban allí, tocando el barco. No estaba en el mar. Jesús le dice, ven, sal de lo que te hace a ti sentir seguro. Y te das cuenta que es frágil. Sal de eso, lánzate al mar. Y yo te voy a enseñar el camino. Y descendiendo Pedro, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién le llamó a Pedro? Le llamó Jesús. Y entonces él baja y mira a Jesús y comienza a andar sobre las aguas. Y todos comienzan a ver qué valentía de Pedro para saltar de lo que nosotros estamos. Nadie más saltó. Nadie tenía el valor, el coraje de saltar. Solamente Pedro, a la voz de Jesús. Y todos quedan admirados. Pero cuando Pedro comienza a andar, dice el verso,
Pero al ver el fuerte viento, Pedro está mirando a Jesús, pero también está viendo ¿qué? Las tribulaciones. Pedro también está viendo el mar, está viendo los vientos, está viendo cómo todo se levanta. Se distrae. Deja de tener su mirada en Cristo. Deja de colocar su confianza en Él. Comienza a ver, es cierto que hay camino aquí. Estoy caminando sobre el agua, pero también es real las dificultades que están a mi costado. También es real las olas. Y él comienza a sopesar y pensar, Jesús tiene poder, pero también veo que también estas adversidades tienen poder. Y cuando comienzo a pensar así, en ese momento, Pedro comienza a hundirse. Y se da cuenta, el único que me puede sacar es Jesús. Por eso dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, mira la dificultad que tienes. Es que eres hombre de poca fe. No es que no tienes fe, porque se lanzó al agua. Quizá quien no tiene fe somos nosotros, porque no nos hubiésemos lanzado. Les aseguro, yo estaba allí y no me lanzaba. No me lanzaba. Pedro no se está lanzando porque es un nadador experto. Pedro no se está lanzando porque ya es pescador viejo, porque se ahogaba después, se hundía. Pedro se está lanzando porque tiene un poquito de fe para poder tomar ese paso. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, te falta un poco más, pero has hecho bien. ¿Por qué dudas? ¿Por qué cuando ves que hay camino para seguir, vuelves a mirar otra vez a las dificultades? Vuelves otra vez a mirar lo que este mundo ofrece. Vuelves otra vez a pensar, yo creo que aquí no hay seguridad. ¿Por qué dudas? Cuando dudas, el camino se va a desaparecer. Cuando dudas, ya no vas a ver el camino que Dios tiene preparado para ti. No dudes, confía en el Señor. Verso 32, y cuando ellos subieron en la barca, entonces se calmó el viento en general. Ayer estaba hablando con una persona y estamos recordando un poco el Señor nos tiene muchas promesas para nosotros y Dios cumple cada una de ellas. Pero es necesario dar nuestro paso de fe, de decir, Señor, confío en lo que tú prometes para mí. Y a veces nosotros vemos a las personas y le decimos, claro, mira cómo Dios te ha bendecido. Así cualquiera, hasta yo confiaría en el Señor. Estamos como Job, cuando Satanás se le acerca y le dice, claro, con todo lo que Job tiene, así cualquiera, pues Señor, te sigue. Pero no es así. Antes de eso ha habido un compromiso de parte de Job en decir, no importa si tengo o no tengo, siempre voy a seguir a Dios. Y nosotros vemos a personas que están siendo bendecidas y no nos damos cuenta que el inicio de su bendición fue la decisión de decir, no importa si tengo o no tengo, voy a primeramente seguir a Dios. Así es. Y entonces comienza a ver la bendición. Y entonces comienza la persona a ver el camino en medio de la turbulencia, en medio del mar. Y ya podemos comenzar a andar sobre ellos. Porque Dios quiere calmar las aguas y tiene el poder para hacer que el mar se aquiete. Pero necesitamos nosotros colocar nuestra confianza en nuestro Dios. No va a ser fácil, mis queridos hermanos. Allí está el mar. No es sencillo. Señor, ¿por qué no haces un muelle? Así yo podré caminar sobre el mar. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú confíes en Dios. Se trata de que tú digas al Señor, Señor, te voy a servir. Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. Yo sé que hay personas aquí que no han podido llegar por algunas razones de salud. Algo se les ha presentado de imprevisto y no pueden llegar. Pero sé también de que muchos otros luchan por confiar en Dios. Sé que es difícil.
Sé que enfrentamos situaciones cada día. Señor, ¿cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo, Señor, voy a al final subsistir en este mundo? ¿Cómo voy a cumplir con todas las necesidades que tengo? Y se presenta un trabajo el día domingo. Y tengo que ir, oh Dios. Y Dios te dice, mírame, toma ese paso de fe, sé valiente, aviéntate al mar. Yo sé que puedes andar por camino hecho, que se ve, pero ¿por qué no tomas el paso de fe y te avientas al mar? Hay camino también allí. Cumple con lo que yo te pido. Yo sé que es difícil para nosotros, Señor, ¿cómo te voy a diezmar? ¿Cómo te voy a ofrendar, Señor, si a las justas tengo para mí? Y Dios te dice, hay camino, lánzate al mar. Camina en los pasos de Él. Escucha la voz de Dios. Hay al final siempre un camino. Pero nuevamente es difícil. Es difícil para nosotros escuchar la voz de Dios y tomar ese paso de fe y comenzar no solamente a asistir a la iglesia, porque es un mandato de nuestro Dios. Él siempre está congregándonos, pero también el de servir a nuestro Dios. Sirve a nuestro Dios. Es lo que Él te pide. No solamente vengas acá y calientes la silla que tenemos aquí, sino de que hagas algo. Mantente en la comunión, participa. Señor, ¿de qué manera te puedo servir? Pero es difícil. Y Dios te dice, toma ese paso de fe. Aviéntate al agua. Haz lo que yo te pido. Escucha mi llamado. Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Porque cuando Jesús ve que hay personas que toman pasos de fe, que se van al agua cuando no hay camino, porque escuchan la voz de Él, entonces Él al final bendice a todos los que le rodean. Solamente Pedro tuvo fe, pero todos al final fueron bendecidos. Jesús al final volvió a la barca y todo se calmó. Verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es interesante, pero podemos nosotros estar en la vida cristiana años y todavía no conocer todo el poder que Dios tiene. Ahí están los discípulos. Han visto cada milagro de Dios y todavía ellos no están seguros de lo que es Jesús. Y entonces aquí ellos se dan cuenta, eres de verdad el Hijo de Dios. Eres de verdad Dios encarnado. Eres en verdad el Hijo de Dios que estamos esperando nosotros. Pero ya le vieron, han andado con Jesús. Jesús les ha dicho, estamos igualitos que ellos, porque tenemos nosotros años en la fe y todavía no podemos confiar en Dios. Y cuando sucede un milagro en nuestras vidas decimos, wow, verdaderamente eres hijo de Dios. Y seguimos creciendo poco a poco más en la fe. Pero volvemos otra vez al meollo del asunto, al mensaje principal, y es que necesitamos volver a mirar a Dios. Allí está presente, ante toda dificultad. No va a desaparecer las dificultades, no va a desaparecer las tribulaciones, pero Dios está allí para darnos una salvación. Pero necesitamos escuchar su voz. Como conclusión, entonces, el camino se crea al caminar. No hay otra manera. El camino no va a aparecer antes. Tienes que lanzarte al agua. Y cuando te lances al agua, va a aparecer el primer bloque. Y camina el segundo y aparecerá. Y poco a poco el camino se irá mostrando. Según de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Sería bonito que ya todo esté hecho. Sería bonito que todo se pueda notar. Sería bonito decir, Señor, vengo los domingos a tu templo y yo sé, ya me mostraste que el fin de semana
voy a recibir mi cheque y todo va a estar de maravilla. No, no es así. Ven y confía que Dios va a proveer a tu hogar. Sería bonito saber, Señor, voy a participar de mis diezmos y mis ofrendas, mis compromisos que he hecho contigo. Y sé de que al fin del mes tendré todas mis cuentas cubiertas. Pero no es así. Tienes que cumplir con Dios y tener la seguridad de que al final así va a ser. Señor, quisiéramos ver de que al final nuestra descendencia tendrá toda la seguridad en ti, pero no lo podemos ver ahorita. Tenemos que simplemente andar por fe. La vista nos dice que nos vamos a hundir, pero el oído nos dice que Jesús nos dijo, ven. La valentía es decidir que al oír a Jesús es más real que lo que nuestros ojos ven. Se requiere valientes. No valientes que vean el camino y se pongan a correr. Se requiere valientes que escuchen la voz de Dios y caminen en el camino que no se ve. Romanos 10:17, para terminar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo viene por escuchar ¿a quién? A nuestro Señor. Nos gustaría ver, pero no es posible. Lo mejor es escuchar. Escucha lo que Dios tiene para ti. Escucha lo que Dios te pide, te promete. Y estoy seguro, Él lo va a cumplir. Y podremos juntarnos después de unos años y glorificar a nuestro Dios por todas las maravillas que Él ha hecho, pero con el principio de tú tomaste ese paso de fe. Que los demás puedan ver que en verdad Dios te ha bendecido, pero porque tú tomaste ese paso de fe. Oramos a nuestro Señor. Gracias a Dios por ese ánimo que nos da, Señor, porque en verdad las dificultades están allí presentes, temores tenemos siempre y vamos a enfrentar, Señor, una serie de retos en nuestra vida, pero te pedimos que nos ayudes a oírte y danos ese valor, Dios, para seguir tus consejos, para seguir tus mandatos. Señor, no vamos a ver en verdad el camino y vamos a sentir de que no es la manera de solucionar, pero Señor, ayúdanos a quitar nuestra mirada de todo esto y solamente colocar nuestros oídos y escuchar tu llamado. Ven y seguirte, Señor, por fe, para ver las grandezas que tienes preparado para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.